todas luces, la administración del presidente Alan García en materia de derechos humanos ha sido a lo menos decepcionante. Estas personas no son ciudadanos de primera clase. Es un acto discriminatorio, particularmente con la población más necesitada. Don Aurelio perdió a 82 de sus familiares en la recién descubierta fosa de Putis. Hoy debe revivir el horror. La señora Juana Rosa Ochoa fue sometida a una accidentada intervención quirúrgica de esterilización. Desde su anunciado apoyo a la pena de muerte, No me tendrá la mano para consultarle al pueblo si quiere que los violadores de niños sean sancionados con la pena de muerte. el dictado de estos 4 decretos, incluyendo la ley de amnistía. Amnistía Internacional es de la opinión que el Estado peruano continúa sin atender los legítimos reclamos de los pueblos indígenas. Ustedes lo deben saber mejor que yo, el presidente Alan García decidió el año pasado observar, vetar la ley de consulta previa que había sido aprobada por el Congreso y que se hallaba desde nuestro punto de vista en plena conformidad con el convenio 169 de la OIT. Con ese veto fue posible que se otorgaran decenas de nuevas concesiones sobre petróleo y sobre minerales sin ninguna posibilidad para los pueblos indígenas y originarios de ser consultados, de ser oídos en su opinión a la hora de resolver cómo se dispone de los recursos naturales que están ubicados, muchos de ellos, en lugares que habitan. Una segunda preocupación de mi organización ha sido los escasos avances que ha habido en la investigación de los sucesos de Bagua. Ustedes también conocen muy bien, en el que murieron 33 peruanos, 23 de ellos policías, y que más de un centenar de personas resultaron heridas. Una tercera preocupación que deseo compartir con ustedes, muy antigua para mi organización, es la relativa a la persistencia de la impunidad en el Perú sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado. Esa impunidad se vio potenciada por 4 decretos legislativos que dictó el presidente Alan García el año pasado, uno de los cuales tuvo la sabiduría, desde nuestro punto de vista, de derogar el relativo a la amnistía, el decreto 1097. Otra preocupación que tenemos en el Perú es el uso excesivo de la fuerza, también, vale señalarlo, potenciado por aquel decreto 1095 al que acabo de hacer referencia, que regula cómo las fuerzas policiales y de seguridad deben hacer uso de la fuerza. En abril del año pasado, 5 manifestantes murieron en Chala, provincia de Carabalí. Y, aunque no corresponde al informe anual, hubo 2 muertos más en Islay, en este complejo minero de Tía María, a comienzos de este año. También, desde el punto de vista de Amnistía Internacional, se continuaron negando los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, especialmente a las indígenas y las mujeres de bajos ingresos. Un ejemplo de ello es la resolución del Tribunal Constitucional que impide la distribución gratuita de la píldora del día después, a la que sí pueden adquirir las mujeres que tienen dinero en cualquier farmacia en el Perú, pero que no pueden acceder a aquellas personas de bajos recursos si el Estado no las dota de lo mismo. Y finalmente, no se ha hecho público, o mejor dicho, no se ha hecho propiamente un protocolo sobre el aborto terapéutico que regule el artículo 119 del Código Penal del Perú, que se refirió precisamente a qué casos puede practicarse un aborto terapéutico. Eso nos parece una política regresiva que debería ser corregida con prontitud. Hemos seguido o seguimos con atención la masacre de Putis, que realmente es un evento escalofriante, los 125 ejecutados y enterrados en fosas comunes en esa localidad. Creo que no menos de 30 eran niños, algunos de 6 meses. Y no observamos que la autoridad judicial, que los fiscales y que el gobierno mismo, que el Estado mismo, esté poniendo todo el ahínco, todo el empeño que es necesario para averiguar quiénes han sido los responsables de este crimen y se repare a las víctimas. También con el caso Cabitos y el caso Ajomarca, que está en curso. Finalmente, también seguimos con interés, con preocupación, el caso de las no menos de 2.000 mujeres que han sido esterilizadas forzosamente durante el gobierno de Alberto Fujimori y el incumplimiento del Estado peruano de las recomendaciones que formuló la Comisión Interamericana a este respecto. Amnistía
recomienda algo a los, digamos en el caso peruano, que es una época de elecciones, a los candidatos en sus planes de gobierno relacionados a derechos humanos? Sí, Amnistía Internacional ha enviado personalmente una carta abierta para el candidato Humala y para la candidata Fujimori, pidiendo exactamente cuáles son nuestros pedidos y demandas en materia de derechos humanos. Básicamente, el primero es que se cree un Plan Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2011-2016 que contemple una serie de aspectos que para nosotros son fundamentales, que tienen que ver con respeto de los derechos de los pueblos indígenas, tienen que ver con la impunidad y la justicia pendiente por violaciones de derechos humanos en el pasado. También pedimos que se reglamente el protocolo para el aborto terapéutico, que ya es legal en el Perú, pero como no está reglamentado no se puede aplicar. Y también que se reanude a la práctica el reparto libre y gratuito de la pastilla del día siguiente, de la AOE. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los candidatos presidenciales? Hasta el momento no tenemos ninguna respuesta formal. Digamos, tanto en el caso de Ollanta Humala, que está, digamos, vinculado a un caso de violación de derechos humanos con el caso Madre Mía, y en el caso de Keiko Fujimori por los delitos de su papá, digamos, ¿hay una preocupación por parte de Amnistía debido a estos antecedentes? Mira, para cualquier candidato a un cargo público, igual que para cualquier otra persona, Amnistía pide que si hay acusaciones formales de delitos, especialmente de violaciones de derechos humanos, deben ser investigados y llevados ante la justicia. Entonces, esto se pide también para los candidatos. Actualmente no hay cargos formales para ninguno de los dos candidatos, Ollanta Humala están archivados, pero en cualquier caso hay que revisar y estar muy alerta, porque si ellos personalmente o posteriormente miembros del gobierno tienen acusaciones, estas sean investigadas y si es que hay realmente responsabilidades, que paguen por sus actos.